Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por esos bellos cantos. Que Dios bendiga al cantante y a los músicos. Que los recompense por ese servicio. Pueden pasar con la congregación. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche nos sentimos agradecidos con el Señor por el privilegio de poder congregarnos y de venir alrededor de su palabra. Cuando hace mucho frío, qué agradable es acercar las manos al fuego, ¿verdad? Y qué bueno en medio de este mundo frío y muerto por el pecado, poder venir y calentarnos alrededor del fuego, no un fuego pintado, sino el verdadero fuego del Espíritu Santo que hay en la palabra. Sean todos bienvenidos también en las redes sociales, que el Señor bendiga a cada uno. Si usted se ha tropezado con esta transmisión y nunca había visto esta cara y esa iglesia, le invitamos a que se quede un rato más y que examine los pensamientos de la palabra de Dios, que quizás sean la bendición que usted está buscando. Quiero invitarlos a que vengamos prontamente a la palabra. Los invito a que vayamos a Lucas capítulo 13 en el verso 10 y luego estaremos leyendo como contexto Mateo 8:16. En Lucas 13:10 vamos a leer del verso 10 al verso 16. Hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Espíritu de Enfermedad. Espero que también haya una buena luz de la palabra a nuestro entendimiento en esta noche. Lucas 13:10 al 16 dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cuando cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahora vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 8, solamente el verso 16. Mateo capítulo 8, verso 16 dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a venir en oración. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos ante ti dándote gracias, Señor. Tu misericordia, tu gracia nos ha cubierto, nos ha rodeado y nos ha permitido estar en esta hora aquí ante tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los presentes y a todos los que oigan este mensaje, Padre, y ayúdame a mí, Padre, para esforzarme en esta noche. Ayúdame a ser cuidadoso con cada palabra que va a ser dicha, para que sea colocada exactamente como tu Espíritu Santo quiere que sea dicha. Y no solamente te pido que unjas mis labios, pero que también unjas los oídos y el corazón, Padre, de tus hijos, que ellos puedan recibir y atesorar la palabra predicada. Ayúdanos en esta noche de oración para que esta palabra nos sea de provecho y que cuando salgamos de esa puerta, nuestra condición espiritual sea mejor que la que traíamos cuando entramos por ella. Esto te lo pedimos en tu santo y todopoderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien. ¿Notaron algo? No sé si alguien se fijó en ese detalle. La mujer de Lucas 13, no dice la Biblia que estuviera enferma.
dice que tenía un espíritu de enfermedad. No es lo mismo, hermano Eric. ¿Es lo mismo estar enfermo que tener un espíritu de enfermedad? Es una pregunta válida para detenerse un momento. El profeta dice en el mensaje Espíritus Seductores, predicado el 24 de julio de 1955, él dice en el párrafo 39, ahora, en esta mañana vamos a hablar de demonios en la forma espiritual, en el alma. Están en el alma igual como lo están en el cuerpo. Y nosotros tenemos que admitir que los vemos en el cuerpo de las personas. Aquello como el cáncer y diferentes enfermedades que están en el cuerpo. Recientemente, aún el cáncer ha sido declarado una enfermedad de la cuarta dimensión, que está en otra dimensión, seguro, es demonología. Toda enfermedad es una enfermedad de la cuarta dimensión, su origen. Bendito sea el nombre del Señor. Algo interesante de este tema de demonología es que el profeta hace una distinción, donde él dice, no es lo mismo el don de hacer milagros que el don de sanidad divina. Son dones distintos. Es decir, que una persona un espíritu pudiera ser vencido, podría ser reprendido por un don de milagros y operó en forma distinta como opera un don de sanidad divina. Él hace una distinción entre ellos. Y aquí también está diciendo que hay demonios en el cuerpo y demonios en el alma. Ahora, yo quisiera traer a memoria las palabras de San Pablo. En cierta parte de las cartas paulinas, San Pablo habla de este cuerpo de nosotros, este cuerpo físico, y lo llama el cuerpo de la humillación nuestra. En otra parte, él dice, si la casa de nuestra habitación terrenal se deshiciere, tenemos una no hecha de manos allá en los cielos. Entonces, no es labor de los demonios que se nos piquen las caries, voy a decir esto. No es labor de los demonios. El profeta dice, yo antes, cuando tenía, como decir, ¿cuántos años tienes, María Paula? 18. Qué linda edad. Yo, Eric Chacón, voy a parafrasear lo que decía el profeta. Yo a los 18 años tenía cierta vitalidad, cierta energía. Alguna vez recuerdo que para mis 20 por ahí, llevaron una carga de sacos de cemento porque mi papá estaba haciendo su casa allá en Limón, ¿verdad? Entonces yo los ayudé, yo estaba ahí de visita y recuerdo que los dejaron en la pista y era un tramo como de 50 o 60 metros para llegar a la casa, y entonces para rendir tiempo me echaban 2 sacos de cemento y yo iba trotando y pasaba un puente trotando y llegaba a la casa, descargaba y me iba trotando, recogía los 2 sacos y me iba trotando. Pregúnteme si lo puedo hacer ahora. Por supuesto que no. De hecho, mi papá, que en aquel tiempo tenía como la edad que yo tengo ahora, se quedaba viendo y me decía, lo felicito, yo no puedo hacer eso. ¿Qué es lo que decía el mensajero? Si este cuerpo está muriendo, y la evidencia de que está muriendo es de que yo como el mismo alimento que comía hace 20 años y mis fuerzas menguan, diferente a como era hace 20 años. Yo como el mismo alimento, la misma cantidad, me nutro igual y están apareciendo arrugas, están apareciendo canas. La casa de nuestra habitación terrenal se deshace. Es una realidad. Y esta no es labor, no es que hay un demonio dedicado a encanecerme el cabello. No es que hay un demonio dedicado a cariarme los dientes, ¿entienden? O arrugarme la piel. No, no. Esta casa se está deshaciendo por un efecto natural, porque estos cuerpos son cuerpos mortales. Tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muy bien. Eso no es enfermedad. Eso no es enfermedad. Por eso, quisiera recordar eso. ¿Por qué? Porque hay un deterioro natural de las funciones biológicas que tienen nuestros cuerpos con el paso del tiempo. Pero, cosa diferente es lo que tiene esta mujer de Lucas, del Evangelio de San Lucas. Dice que ella tiene un espíritu de enfermedad. Esto es interesante. Por eso establecí la pregunta y la vuelvo a establecer en este momento. ¿Es lo mismo tener un espíritu de enfermedad que estar enfermo? Nuestro cuerpo
por una cuestión fisiológica puede crear cálculos renales, piedras en los riñones, piedras en la vesícula. Y no es que hay un demonio allí interviniendo para querer. No, hay cuestiones que son de deterioro de las funciones normales. Y entonces, voy a leer mi nota para orientar un poco esto. Es verdad que hay cuerpos que producen piedras en los riñones y en la vesícula, cuerpos que a pesar de la dieta producen exceso de triglicéridos por sí mismos, y aún hay cuerpos que guardan cierta clase de memoria genética y heredan enfermedades de sus antepasados. Terribles enfermedades, algunas de ellas. Ahora, lo que estamos contemplando es la posibilidad de distinguir un espíritu de enfermedad de una enfermedad en un cuerpo. Y aquí voy a entrar en otro tema. El espíritu, el demonio, manifiesta las características de sí mismo en el cuerpo en que habita. Escuchen esto, por ejemplo, en los días de Acab, declara la palabra que un espíritu de mentira habló por no recuerdo cuántos, si eran 400, no recuerdo cuántos profetas de Baal, profetas que estaban diciéndole a Acab que fuera a Ramón de Galaad. Y era un espíritu de mentira. Dios se lo había revelado a su profeta. Espíritu de mentira habla por todos ellos. Y como es un espíritu de mentira, ¿cuál era la característica que se manifestaba en estos profetas? Hablaban mentira. Al muchacho hidrópico, que relata la palabra de Dios en los evangelios, le atormentaba un espíritu sordo y mudo. Vaya un momento a Marcos 9:25. En el evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el verso 25, tenemos algo para validar lo que estamos diciendo, para que vean que esto no es una especulación que estamos haciendo. San Marcos, capítulo 9, verso 25, dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, ¿quién era el mudo y sordo? ¿El muchacho o el espíritu que estaba en él? Para que más o menos te hagas una idea de lo que estamos hablando, Emanuel, es como si tú tienes brazos, pero si yo te regalo una prenda de vestir, una camiseta que no tiene salida, pareciera que no tienes brazos, pero es lo que te está envolviendo. Bueno, así es, de la misma forma, el espíritu era sordo y mudo, no el muchacho. Y el espíritu que lo atormentaba, por lo tanto, él no podía ni oír ni hablar. Y cuando Cristo lo reprende, me gusta que lo haya dicho de esa forma: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. El muchacho no era mudo, el muchacho no era sordo, era el espíritu que estaba en él. Así que podemos ver que las características del espíritu que atormenta, porque la palabra demonio significa atormentador, es uno que se dedica a atormentar. Entonces, el espíritu de las características de ese espíritu, de ese demonio que atormenta, se ven reflejadas en la persona que sufre el tormento de ese demonio. Entonces, cabe preguntar: si una persona sufre de un espíritu de enfermedad y no dice cuál enfermedad, nada más dice que tiene espíritu de enfermedad, ¿cómo se manifiesta eso? Es algo para examinar. Porque alguien podría decir: ah, no, pero usted vio que dice que estaba encorvada. Sí, esa fue la manifestación. Pero no dice que era un espíritu de encorvamiento. Dice que era un espíritu de enfermedad. Voy a empezar a desarrollar ahí mi tema. Hay personas que son temperamentales y coléricas. Y muchas veces eso ocurre porque por crianza en casa o por formación en el medio ambiente en el que crecieron, esas personas aprendieron que la forma más práctica de resolver los problemas era enojándose. Hay gente que dice: es que si no me enojo, no se hacen las cosas. Entonces aprendieron a ser bravos, aprendieron a ser temperamentales, impacientes. Aprendieron, porque es así como aprendieron a resolver las cosas, enojándose. Y si un espíritu de enfermedad entrara en una persona colérica, podría usar su humana debilidad, que es esa ira, en forma de una gastritis,
o en forma de una úlcera, o incluso en forma de problemas biliares. Y si se tratara de una persona nerviosa o temerosa, se manifestaría por medio de una colitis nerviosa, por medio de insomnio, por medio de contracturas musculares. O si se tratara de una persona muy reactiva, que siempre, que usted no le puede decir, que aunque usted le hable bajo se va a asustar, que siempre anda reaccionando, reactivo, a la defensiva. Esas personas siempre están a la defensiva, entonces podría manifestarse como alergias, como diabetes, incluso como enfermedades autoinmunes. Es decir, que un espíritu de enfermedad usa nuestra debilidad para explotarla en nuestra contra. Ah, con que eres muy bravito, Eric. Ya te voy a dar gastritis. No te preocupes. Ya te voy a dar una úlcera gástrica bien grosera para que te moleste. Ah, con que eres muy temeroso, no te preocupes. Ya se te va a poner el estómago así. Ya te lo voy a hinchar de una colitis nerviosa. Pensamientos bombardeando, temores, aflicciones. Usa nuestra debilidad en nuestra contra. Ahora, esta mujer tenía 18 años de estar sufriendo por esta causa. Y hay muchas enfermedades que van ganando terreno cuando pasa el tiempo, como el cáncer, la hipertensión, la fibromialgia, etcétera, que conforme va pasando el tiempo, la enfermedad como que se hace más matona, más poderosa, y la persona está más hecha un puñito, más atada a esa enfermedad, más atada a esa situación. Ella no estaba sola. La Biblia no nos habla solamente de esta mujer. Tenemos, por ejemplo, en San Juan 5, a un hombre que tenía 38 años de estar haciendo fila en el estanque donde un ángel venía y tocaba las aguas. Sabemos que él no era completamente paralítico, porque cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El paralítico le responde, sí, pero entre tanto que llego al estanque, otro llega antes que yo. Y le gana, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que él podía moverse, pero con cierto retardo físico, no era completa, no estaba paralítico al 100%. Y tenía 38 años esperando ahí. Y también recordamos en Marcos 5:25 lo que dice la palabra, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujos de sangre. Ahora, veamos la característica. Voy a volver a leer de nuestro texto de Lucas, voy a volver a leer el verso 11 que dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Voy a ponerme aquí adelante para que más o menos hacer como una especie de mímica. Imagínense que un día esta mujer se levantó y dijo, ay, como que tengo un aire, como que tengo una pequeña contractura aquí. Y al día siguiente, ¿cómo sigue, mamá? Ay, no, viera que me duele la espalda. Y a la semana, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo siguió el dolor de espalda? Viera que no aguanto, ya ando toda tiesa de la espalda. Y así, un mes, 6 meses, un año, y ella empezó a jorobarse. Y dice que andaba encorvada. Yo conozco, allá en San José conocí ¿recuerdas? Una persona que andaba así todo el tiempo. Andaba así. No sé si ustedes alguna vez han visto a alguien así. ¿Lo ha visto? Muy bien. Ella, y no había forma en la que ella se pudiera enderezar. ¿Se imagina usted lo que es sentir esa molestia que la reduce, que la confina, que la ata día tras día, que esa condición física se hace cada día más severa, más molesta, así día tras día por 18 años? Imagínense a la mujer con flujos de sangre, sangrando como con una herida abierta durante 12 años. Imagínense a este hombre que tiene 38 años. 38 años es una vida. Es prácticamente 2 veces la vida de María Paula. 38 años haciendo fila para poder tocar las aguas y ser sano. Y entonces ocurre un fenómeno, y esto ocurre, y eso está hasta
instituido por los médicos en los hospitales. Empezamos lo que yo llamo la normalización de la enfermedad. Empezamos a creer que es normal y que está bien y que tenemos que acomodarnos a la enfermedad. Y cuando vamos a ver, si alguien, hermano Manfred, de allí en la entrada de su casa, usted mañana en la mañana sale y encuentra a un indigente, a un vagabundo, recostado a la puerta de su casa y usted no le dice nada, usted abre la puerta y dice, con permiso, cierra la puerta y se va. Y la hermana Lisbeth, cuando sale de la casa, ve al vagabundo y dice, con permiso, y se va. Y eso ocurrió el jueves, luego el viernes, luego el sábado, luego ocurre un mes después. O sea, si ese vagabundo se queda allí, ustedes están normalizando la situación de ese hombre allí. Y ese hombre va a empezar a acomodar sus cosas allí. Ya es su espacio. Ya él se apodera de eso. ¿Comprenden a dónde voy con esto? Eso es lo que pasa. Por eso el profeta decía que no acepte la enfermedad. Ahora, no quiere decir, vaya al médico y tómese los medicamentos, obedezca el tratamiento, pero usted tiene que tener una actitud de fe. Nunca dejar que ese espíritu de enfermedad lo derrote. Ahora, a donde yo iba con esto, de esta normalización, es precisamente eso. Dice la palabra que este hombre que tenía 38 años de estar allí, 38 años de estar postrado, que cuando Cristo lo sana le dice, toma tu lecho y anda. Vea si era normal la situación, que ya hasta había puesto cama allí. Él ya tenía, seguramente tenía por allí algunos frasquitos con comida, y cuidado, no había hecho una tiendita que le hiciera sombra cuando el sol pegara, para que estuviera fresquito cuando estuviera acostado en ese lecho. Y nos podemos, cuidado, y hay gente que hasta se encariña con el lecho. Se acostumbra a esa situación. Algo, por ejemplo, alguna vez vi una versión en esas dramas de películas bíblicas, vi alguna versión, creo que la de Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli, donde discuten que qué de bueno tendría sanar al ciego de Juan, capítulo 9, el que nació ciego, el que tenía toda la vida siendo ciego. Ese hombre tal vez no había aprendido ningún oficio, que no había aprendido no sabría cómo sobrevivir como un hombre normal, no sabe cómo es, lo único que sabía era pedir plata porque era ciego. Y entonces, había algunos por allí que se preguntaban, ¿y no será un daño el que se le haga a este hombre si se le sana la vista? Porque ¿de qué va a vivir? ¿Vea? ¿Cómo podemos normalizar una situación y volverla aceptable y hasta encariñarnos con ella? Oh, iglesia, yo creo que el Señor nos está queriendo decir algo en esta noche. ¿Cómo el enemigo nos puede engañar y seducir al punto que podamos defender lo que Dios quiere que ataquemos, a lo que Dios quiere que nos enfrentemos? Nosotros los cristianos tenemos bronca contra la enfermedad, bronca contra todo lo que son las obras de las tinieblas. Así que pienso en este hombre con 38 años, ya tenía campamento cerca del estanque. Pienso en esta mujer, piensen en la mujer con los flujos de sangre. ¿Sabían ustedes que por ley, la ley dice que cuando una mujer estaba en su tiempo de menstruación, ella no podía acercarse al templo y el sacerdote tenía prohibido acercarse y tocar a una persona que estuviera contaminada de esa forma? Es decir, que automáticamente esta mujer, al tener esta enfermedad de flujo de sangre, automáticamente esta mujer no podía congregarse, no podía buscar al sacerdote, no podía pedir consejo, no. Ella estaba sencillamente confinada. Y seguramente ella pudo haber, dice la palabra, que ella había gastado su dinero en médicos, toda su fortuna en médicos. Así que posiblemente para ella ya ir a la iglesia era una cosa rara, era una cosa muy, muy, muy inusual, porque esa normalización de las que le hablo, la metemos en las rutinas de nuestra vida. Y entonces empezamos a encontrar cosas por las cuales ya no podemos orar.
Ya no podemos congregarnos, ya no podemos, empezamos a aceptar las condiciones que el mundo nos impone, que la vida nos impone. Cuando somos creyentes y estamos aquí para pelear batallas de fe y conquistarlas en el nombre del Señor Jesucristo. No estamos aquí para acomodarnos a la vida, estamos aquí para pelear en contra de la corriente de este mundo y vencer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo creen? Tenemos que salir de la zona de confort, porque la zona de confort es la zona de estancamiento. Y la zona de progreso, la zona de avance es una zona de incomodidad, una zona de lucha, es una zona de batalla. Y solamente allí alcanzaremos el carácter que Cristo nos está esperando que obtengamos. Y es en el campo de batalla. Así que estamos aquí para pelear, no para rendir. Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, vean ustedes cómo podemos llegar a hacer normal una vida de enfermedad. Leyendo mi nota, quizás empezó con un dolor de espalda y poco a poco se fue encorvando. La mujer con flujos de sangre se fue debilitando y de seguro ya estaba anémica. Y por ser declarada inmunda conforme a la ley de Moisés, ya no se acercaba a la iglesia. El hombre en el estanque ya de seguro tenía alguna especie de tienda que le diera sombra sobre su lecho y algo de comida. Es decir, que llegó un punto en que crearon rutinas en sus vidas que normalizaban y aceptaban la enfermedad. Ahora, el mensaje que yo tengo que decirles es que Dios siempre ha tenido una manera provista para darle la victoria a sus hijos. Vayan a Mateo 8, un momento. Mateo 8, verso 1, se relata las palabras de Cristo hablándole, me parece que fue a un leproso. Y le da cierta instrucción. Y ustedes saben, si hay una instrucción, si hay una ley, es porque la ley lo que está buscando, vean, la ley no busca excepciones. La ley no hace excepción. La ley no busca excepciones. La ley busca regir a todas las personas. Es decir, una ley está dada para tratar de gobernar sobre la mayor cantidad, sino sobre todas las personas. Vean lo que dice acá, Mateo 8:1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. A mí me encanta la frescura con la que este leproso llegó a hablar. Me fascina. Señores, es que si tú quieres, listo. Y tal vez había gente con grandes problemas lidiando con cómo acercarse a Jesús, pero este vino y dijo, Señor, si tú quieres. Y el Señor se le quedó viendo y dijo, quiero. Él entendió lo que es autoridad, dice, si quiere puede limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora ponga atención al verso 4. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, que en la ley de Moisés había estatutos que establecían el tipo de testimonio u ofrenda que se tenía que dar por la sanidad que Dios impartía. En la ley de Moisés habían, por ejemplo, ustedes ven las instrucciones del sacerdote sobre cómo atender la lepra. Lepra en los muros en las paredes de una casa, o lepra en la ropa, o lepra en alguna herida, o en el pelo de la persona. Había instrucciones sanitarias, que es lo que estoy tratando de decir. Había formas indicadas por la palabra para que las personas pudieran encontrar su sanidad. Aquí vemos que por medio del mandamiento de la ofrenda para testimonio, que la ley les daba formas de enfrentar estas aflicciones. Siempre Dios ha tenido, no solamente por sus profetas, porque eso es como, cuando aparece un profeta y habla la palabra, eso es como un terremoto. Cuando un profeta viene y habla, eso es como estremecer estremecer todas las cosas. Pero estamos hablando de en la forma cotidiana, en nuestra fe cotidiana. Siempre ha habido en su día a día, créame, que Dios ha provisto de una forma para que usted venza todos sus problemas. Todos sus problemas tienen una solución dada por Dios para su vida cotidiana, para lidiar con ellos. Tal vez no sea una victoria en los términos en los que usted piensa. Tal vez usted se imagina caminando sobre el agua.
Dios es infinito en recursos y Él tiene muchas formas de hacer las cosas. Hoy nosotros también tenemos en la palabra la fórmula para lidiar con estas cosas cotidianamente. Si tan solo, escuchen con qué, casi el hermano Eric casi se oye diciéndolo con dolor, si tan solo pudiéramos creer en la palabra como está escrita y vivir conforme a la fe de esa palabra como fue escrita, confesándolo con nuestras propias vidas. Si tan solo pudiéramos hacerlo, eso sería suficiente. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Les dije que si hay un espíritu de enfermedad que venga y visita a alguien que es iracundo, ¿qué le puede dar? Recuérdenme, a ver qué les dije. Gastritis, por ejemplo, ¿verdad? Úlceras. Sí. Ahora, si hay un suministro en la palabra para poder lidiar con la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Por qué ese espíritu de enfermedad te puede afligir? ¿Por qué? Porque él encontró una debilidad en ti. Ahora quiero decirles algo, porque alguien va a decir, no hermano, el problema es que Dios les permite. Dios no debería permitirles. Les voy a decir algo que el profeta dice. El profeta dice que Dios le permite al diablo el primer golpe. Se lo permitió en el monte de la cuarentena cuando tentó a Cristo. Y él siempre va a dar el primer golpe. Y usted tiene que vigilar porque usted tiene que saber cómo responder a ese golpe del enemigo. Él tiene derecho porque él es el príncipe de este mundo. Así que él viene a demostrar que su Edén es un Edén mejor que el Edén de Dios. Eso es lo que quiere. El diablo lo que quiere es mostrar que su manera es mejor que la manera de Dios. Pero entonces, Dios le permite a él que dé el primer golpe, como con Job. Dice, si lo has cercado, lo cercaste de bendición, quítale todo a ver si no niega tu nombre. Está bueno, quítaselo a ver. Pero no toque su vida. Le pone un límite. El diablo tiene derecho a dar un golpe. Y ahora, ¿dónde lo va a dar? Es que es lo que estoy tratando de decirles. Cuando ustedes ven, hermana Lisbeth, cuando usted ve una pelea de boxeo, tal vez nunca ha visto una, pero fíjese que cuando yo era adolescente yo veía mucho boxeo. Me encantaba ver la forma en la que se estudian, cómo se estudian. Porque vea, si uno es alto y de piernas largas y brazos largos, entonces el oponente que es más pequeño tiene que pelearle de cerca, porque de largo no le llega. ¿Entiende? O sea, la batalla tiene las características de la batalla van a ser acorde al tipo de oponente que uno tiene. Entonces, si el enemigo tiene derecho al primer golpe, ¿qué es lo que está buscando ¿Qué es lo que está buscando el enemigo para dar el golpe? Dígame. Debilidad, muy bien. ¿Qué tipo de debilidad? Si yo me subo al ring a pelear y llego así, a pelear. ¿Verdad que es diferente? Así estoy así. Y si hago esto, por un momento, ¿qué cree que va a hacer el enemigo? Si aquí bajo la guardia, aquí viene el golpe. Él está buscando la debilidad. Él está buscando dónde asestar el golpe. Él está buscando cómo afectarnos de una forma que de verdad nos duela. Él va a dar el golpe porque usted tiene un flanco débil allí. ¿Entiende lo que trato de decirles? Muy bien, entonces, en ese sentido, decíamos que a alguien con enojo, con ira, alguien que aprendió en la vida que hay que enojarse para que las cosas se hagan, que hay que ser bravo. Y eso no solamente para eso, conozco gente que si ha metido la pata en algo, enojándose, nadie lo regaña, nadie le busca. Es como una estrategia, ¿verdad? Hay gente que aprende a hacerse el bravo o a hacerse la brava, como para resolver sus problemas en la vida. Bueno, yo les acabo de decir, hoy nosotros también tenemos en la palabra la fórmula para lidiar con estas cosas cotidianamente, si tan solo pudiéramos creer en la palabra como ha sido escrita. Dice la palabra de Dios a los bravos, en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Como quien dice, el hecho de que algo le moleste no le da permiso a usted para levantar la voz, para hablar de más, para hacer algo. He oído de gente que le deja un hueco a la pared del colerón que le dio algo.
No, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga, oiga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No se duerman enojados. Santiago 1:19. Para los bravos, Santiago 1:19 debería ser como uno de los 10 mandamientos. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Ustedes se dan cuenta, por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca, para oír el doble de lo que hablamos. 2 orejas, una boca. Si nos hubiera dado 2 bocas y una oreja, pero nos dio 2 orejas y una boca, porque quiere que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, dice. ¿Por qué, hermano Ari? ¿Cuál es el problema? Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando ese versículo, la ira del hombre no obra, no produce, no resulta en la justicia de Dios, cuando la persona capta eso y es una persona que ama a Dios, se va a dar cuenta que lo último que debe hacer es enojarse. Y entonces allí, si puede abrazar esas verdades de la palabra como suyas, si las puede hacer suyas, el diablo cuando viene a buscar la debilidad, cuando quiere asestar ese golpe, ya encontró el flanco levantado. ¿Por qué? Porque ahora esa persona que cree en la palabra ha tomado el escudo de la palabra, ahora ha tomado Efesios 4:26 y Santiago 1:19 como al 20 como un escudo que esgrime cada día de su vida, en el trabajo, en la casa, a donde vaya, cuando le tocan el pito en un semáforo. Ahora él tiene ese escudo, lo asimiló, es un chip que tiene puesto. Y ahora la ira no va a terminar en un reguero de bilis, no va a terminar en una gastritis o en una úlcera. ¿Entienden lo que trato de decirles? Sí, y cuando el gatillo que detona es el miedo, es el temor, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Cristo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor quiere moverlo a usted a hacer cosas, pero la palabra de Dios dice que se le ha dado a usted un espíritu de dominio propio, quieto, machete, estate en tu vaina, no se precipite, no hable de más. Y si usted es un reactivo, el tercer ejemplo que poníamos, usted es uno de esos que por todo brinca, que siempre está a la defensiva. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero ese hombre me quiere atacar, él tiene cuidado de vosotros. Pero se me vino un problema, pero quizás me despidan, pero tengo un examen muy difícil, él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Si podemos de verdad creer, no decir que creemos, sino de verdad creer en la palabra y ponerla por obra, esos flancos han sido levantados y ese espíritu de enfermedad dice, caramba, estos cristianos me están complicando la tarea. No logro darles un golpe que de verdad los lastime. Si podemos abrazar con fe lo que la palabra declara, ese espíritu no encuentra nuestra debilidad, porque estamos escondidos en Cristo, la palabra. Ahora, voy a terminar con un párrafo aquí del mensaje Conferencia con Dios, pero antes de leerlo, pienso en esta mujer encorvada, que no se podía enderezar. Busquen vamos todos al libro de Hebreos, porque no lo tenía programado, pero tengo que leerlo. En el libro de Hebreos, me parece que es el capítulo 12. Sí, Hebreos 12:12. Dice,
Por lo cual, levantar las manos, ¿qué? Caídas. ¿Qué es una mano caída? Que tiene una lesión. Estaba viendo a mi suegra, le están haciendo fisioterapia y le cuesta levantar el brazo, que tiene como una lesión. Por lo tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios no viene y dice, ay, pobrecito, así que usted es muy bravo y sufre mucho de gastritis, pobrecito, así que usted es muy miedoso y sufre mucho de colitis. Ay, usted le da muchas alergias porque ustedes no lo pueden tocar porque es en un puro brinco. Pobrecitos mis chiquitos, mis hijas y mis hijos. No, Dios no hace eso, dice, orden, disciplina, que lo cojo no se salga del camino. Levanten los brazos, estamos aquí para esforzarnos, estamos aquí para pelear una batalla. Que no se salga del camino es que no se salga de la palabra, que se mantengan dentro del camino de la palabra. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Manténgase dentro de la palabra. Para un iracundo, Santiago 1:19 al 20, es mantenerse dentro de la palabra. Para un temeroso, esa cita que les di, de que no se ha sido dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, es mantenerse dentro de la palabra. Para uno que es muy afanado, muy preocupado, muy ansioso, muy reactivo, echar toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, es mantenerse dentro de la palabra, flancos arriba. El enemigo no logra acertar un golpe, no logra darnos un golpe que nos pueda tumbar, porque estamos siendo enseñados por la palabra cómo defendernos de esas cosas. Por eso yo la amo tanto a ella. Ella es perfecta. Usted puede abrazarla y sentirla y decir, Señor, yo obedeceré tu palabra. No porque tenga miedo de irme al infierno, no porque tenga deseos de caerte bien y agradarte, es porque yo sé que ella es la verdad, porque yo confío en ti de verdad. Yo la creo. Y por tanto, ese versículo se va a convertir no en algo que me aprenda de memoria, como si fuera un niño en la escuelita dominical. Se va a convertir en parte de mi vida, se va a convertir en un estilo de vida para Eric, o para Manfred, o para Gretel. Se va a convertir en un estilo de vida. Oh, que lo cojo no se salga del camino. No, Dios no viene con lástima a decirnos, pobrecitos, mis chiquitos. No. Él dice, vamos, esfuércense, no se salgan del camino. No se salgan del camino. Lo van a lograr, van a vencer. Nada más no se salgan del camino, porque dice que lo cojo no se salga del camino. ¿Para qué? Para que sea sanado. Y nos quedamos en la palabra. Ahora, lo que yo les di en esta noche es lo cotidiano. Por supuesto, Dios envió un profeta. Y por supuesto, ese profeta decía, usted está sano en el nombre del Señor. Por supuesto, está la promesa, los dones, está la fe para ser sanado. Mientras el día y la hora ordenada por Dios para esa sanidad o para esa manifestación o para ese milagro acontece, cada uno de nosotros tiene que estar con la guardia en alto, tiene que estar peleando la batalla, porque Dios va a cumplir su palabra. Ahora sí, voy a leer la cita con la que termina el mensaje y entonces nuestro hermano Manfred nos va a dirigir en oración. Escuchen esta cita. Párrafo 293 del mensaje Conferencia con Dios predicado el 20 de diciembre de 1959. Dice así: este espíritu de enfermedad y aflicción, dice, sal de la gente en el nombre del Señor Jesucristo y que sean sanos. Suéltalos, Satanás, eres solo un fanfarrón. Te hemos desafiado. Ha llegado el momento en que Jesucristo se ha manifestado en presencia de los gentiles. Ahora, Satanás, estás derrotado. En un tiempo detuviste a las personas. Ahora no tienes derechos legales. Jesucristo te despojó en el Calvario de cada derecho que tenías. Él pagó el precio completo y dijo, consumado es. Todo plan completo de salvación, toda la sanidad, todo terminó en el Calvario. Y a ti te fue quitado todo lo que una vez poseíste a través del pecado y a través de la caída.
Ahora somos redimidos por la sangre de Jesús. Y tú no puedes detenernos más. Decimos, vete de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona pelea una batalla para ganar la batalla, no tiene los brazos caídos, está en guardia. No va a permitir que el enemigo lo venza. Yo estoy diciéndoles en esta noche, lo que estoy distinguiendo del texto que leímos de la historia de la mujer encorvada, es que ella no estaba enferma, ella tenía un espíritu de enfermedad, que no es lo mismo. A ella no le dolía una muela, ella no se había caído y roto un hueso, ella no era la vejez o el deterioro, era un espíritu de enfermedad el que estaba en ella, y el espíritu de enfermedad usó la debilidad de ella para ponerla en esa condición. ¿Qué usaría en usted un espíritu de enfermedad? ¿Qué pensamiento le traería? ¿Qué golpe tiene que dar para tumbarlo? Para tumbarla. Asegúrese de tener la guardia en alto cuando él mande ese golpe. Él tiene derecho a mandar ese golpe, pero usted tiene derecho a defenderse. ¿Se acuerdan ustedes? Alguien por ahí puede estar el pensamiento que él diciendo, pero ¿por qué Dios le da permiso al diablo de mandar ese primer golpe? La obra perfecta tiene que pasar por los críticos. Ella tiene que demostrar tenemos que demostrar de qué material estamos hechos, ¿verdad? Y recuerdo que en el libro de Esther se relata que ¿cómo se llamaba el malvado? Amán el malvado que odiaba a Israel, con el permiso del rey, selló el decreto con el anillo real. Y lo que dice la ley medo-persa es que un decreto no puede ser abrogado. Es decir, que estaba escrita la ley y la ley tenía que cumplirse. Punto. Entonces, ¿cómo se balanceó la ecuación? ¿Cómo se balancearon las fuerzas? Cuando se desenmascaró el plan, aunque Amán ya estaba derrotado y ahorcado, así como el enemigo ya fue vencido en el Calvario, ¿verdad? Él tiene derecho a un golpe. Porque todos seremos probados, pero nunca más allá de lo que podamos soportar, es lo que está escrito. Vamos a ser probados. Pero el mismo anillo real que selló el decreto para atacar a los hebreos, ese mismo anillo selló otro decreto que decía, le doy permiso al pueblo hebreo para defenderse y hacer todo lo que necesite para defender sus vidas y a sus familias. Es una batalla que se tiene que pelear. Está decretado, no podemos quitarnos la batalla de encima. Tenemos que pelearla. Pero si tenemos que pelearla, Dios nos está dando recursos. Les prometo. Vea, si usted es una persona brava, usted es una persona que ha sufrido, aún físicamente, las aflicciones, las tristezas, las consecuencias de su enojo, de su ira. Si usted es una persona nerviosa, temerosa, miedosa, que ha sufrido por ese temor. Si usted es una persona reactiva, afanosa, que todo es un gran lío, que todo es un embrollo, que todo es un drama. Si usted es así, les garantizo que hay un versículo en la Biblia que les puede dar a ustedes la victoria. Solamente tienen que abrazarlo y vivir. Y el enemigo no podrá contra ustedes. Y esto es algo cotidiano, mientras lo perfecto se manifiesta. Dios les bendiga. Vamos a venir al tiempo de oración.